Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión. Si la semana pasada era Palma la protagonista de nuestra tertulia, hoy ampliamos el foco y lo ponemos en Mallorca, un destino que sigue siendo el gran referente internacional en la industria turística. La isla ha vivido una temporada marcada por el crecimiento y por una apuesta de las empresas turísticas por la calidad, la innovación y la modernización de su oferta. El resultado, un modelo que sigue siendo competitivo, pero que enfrenta también nuevos desafíos y otros no tan nuevos. Más allá de los buenos datos de ocupación y de llegadas, crece la necesidad de redefinir cómo se gestiona el turismo en el día a día. El debate sobre el impacto de la actividad turística en la vida de los residentes, junto al auge del alquiler vacacional y el control de plazas ilegales, ponen sobre la mesa un reto que va más allá de lo económico: garantizar una convivencia equilibrada entre visitantes y ciudadanos. Mallorca afronta así un momento decisivo: mantener su liderazgo internacional sin renunciar a su identidad, proteger su territorio y ofrecer una experiencia turística de calidad durante todo el año. Un reto que definirá el rumbo del turismo en la isla en los próximos años. Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua, y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Y con nuestros invitados en el plató de esta noche vamos a tratar de contestar a esas y a otras muchas cuestiones que a buen seguro van a salir, y para todo ello vamos a contar con la presencia aquí esta noche del conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez. Marcial, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tertulia. Está también con nosotros Javier Vic, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca. Javier. Muy buenas noches, Manolo. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros. En este plató, al que también repite Juan Miguel Caldentey. Él es el CEO y el fundador del DMC Maximize Events. Buenas noches, Juanmi. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más también en tu caso. Muchas gracias. Y en el caso de nuestro querido Eduardo Zamorano, histórico del sector. Él es miembro actual de la Junta Directiva de Aviva, responsable asesor del área de receptivo y actualmente, bueno, en un periodo de asesoría externa en distintos organismos, ¿verdad, Eduardo? Sí, más o menos. Gracias por acompañarnos. Y como experto en la isla, es por lo que te tenemos aquí esta noche, en esta tertulia en la que vamos a intentar analizar cuáles son esos retos que tenemos por delante como isla, como destino turístico, y cuestiones que vamos a lanzar en este vídeo que ya nos introduce alguna de esas cuestiones. El aeropuerto de Palma ha recibido entre enero y septiembre cerca de 28 millones de pasajeros, un 1,7% más que en el mismo periodo del año pasado. En total, Son Sant Joan ha registrado más de 200.000 vuelos y solo en septiembre más de 4 millones de viajeros, lo que confirma el ligero pero constante crecimiento de la actividad aérea. El incremento en las llegadas se ha reflejado también en los niveles de ocupación hotelera. Baleares lideró de nuevo la ocupación hotelera en agosto y lo hizo registrando también las mayores tarifas medias por habitación. Según el Instituto Nacional de Estadística, el archipiélago concentró el 34% de todos los viajeros internacionales que visitaron España, muy por delante de Cataluña y Canarias. El sector hotelero considera que estos resultados son el reflejo de una temporada de éxito impulsada por la apuesta por la calidad y la inversión en la modernización de la oferta. Por ese motivo insisten en que la transformación debe extenderse al resto del sector turístico si se quiere consolidar este modelo. Por su parte, el alquiler vacacional ha vivido una temporada más irregular. La ocupación ha caído en torno a un 5% respecto al año pasado, aunque los ingresos se han mantenido gracias a la subida de precios. El balance, pese a todo, sigue siendo positivo.
Pues lo decíamos en la introducción, era la semana pasada cuando focalizamos esta tertulia en los resultados de Palma y el futuro de Palma y los retos que presentaba Palma, y lo decíamos, como digo, en la tertulia, ampliamos un poco el foco para ver cuáles son esos retos, cuál es ese análisis que hacemos desde la isla de Mallorca, en este caso concretamente. Y también por contextualizar un poco, querría comenzar, conseller Marcial, por tener ese balance que nos puede poner un poco en situación. Estamos en octubre, mediados de octubre. La semana pasada escuchábamos que ya estamos hablando de octubre como el nuevo final de temporada más extenso de lo que venía siendo en los últimos tiempos. Querría tener un poco esa fotografía de cuál es el balance que hace desde la Consellería del Consell de Mallorca de cómo ha resultado la temporada, a nivel de resultados de operativa y comercial y ocupación, pero luego también pondremos el foco un poco en elementos más estructurales de ese balance de temporada, pero a nivel más estructural, conseller. Bueno, pues a ver, efectivamente las personas que me acompañan tienen muchos más desde el punto de vista de dato operativo y de resultado que yo. La información que yo tengo dentro de la Consellería, bueno, pues es en base a la información de cada uno de los sectores que participan en la cadena de valor. Y bueno, el resumen es que está siendo una temporada normal, recuperando, pues digamos, un poco ya lo antes de la crisis, o todavía no, pero muy cerquita a esos resultados. Sí que es verdad que lo que me transmiten, bueno, pues que hay una ligera estabilización en el pico de la temporada alta. Parece que se está moviendo en las temporadas medias bajas, se está subiendo un poquito más. Y luego un poco porque como yo históricamente vengo de una zona que está separada de Palma, pues al final las situaciones van por barrios y cada zona tiene un comportamiento muy especial dentro de la heterogeneidad de la isla. Eso desde el punto de vista de resultados. Creo que es una temporada que, como bien dicen, en los momentos en los que estamos bien, es bueno aplicar la transformación. Es decir, hay que enfrentar retos y enfrentar cambios cuando el viento sopla a favor. Y yo creo que ahora el viento sopla a favor y es el momento de ser valientes en cambios estructurales, no solamente desde la oferta, que como bien decía el anuncio, tiene que ponerse a la altura, los sectores se tienen que intentar ecualizar, pero también por parte de la Administración Pública, que tiene un trabajo muy largo y sobre todo tiene un reposicionamiento de su rol en esta gestión integral de la actividad turística público-privada, que tiene que cambiar, aprovechando que creo que estamos en un momento que sopla a favor y que es cuando hay que hacer cambios. Ahora abordaremos cuáles pueden ser esas palancas en las que tenemos que incidir. Javier, ¿cuál sería ese análisis de final de temporada ya prácticamente? Vale, mi hermano, tú sabes que a mí me gusta siempre traer datos. Desafortunadamente aún no tenemos los datos finales. Te hablaré un poquito de los datos del observatorio que nosotros tenemos interno, pero yo creo que en el plazo de 15 días podremos tener los datos del tercer trimestre, que se ha acabado 30 de septiembre, que es el importante, más allá de que el octubre sí que en algunas zonas se está comportando bien, con lo cual, en la medida que somos capaces de alargar la temporada, pues los datos los tendremos que ir viendo mes a mes. Dicho esto, decir de que nosotros vemos que ha sido una buena temporada. Creo que el efecto champán, como decía el conseller, creo que sí que ha terminado, y lo comentaba yo antes con Juan Miguel. Nos estamos estabilizando. Hemos tenido zonas que se han comportado mejor que otras y hemos tenido productos que se han comportado mejor que otros, pero en términos generales, buena temporada. Dato importante para mí, más allá de la temporada alta, que sí que ya vemos una cierta estabilización, en algunas zonas quizás hasta contención y en algunas zonas hasta quizás ligeramente inferior que el año 2024, pero sí que hemos sido capaces de abrir establecimientos antes y hemos sido capaces de prever cierres más allá de la temporada alta. Yo creo que esta es la noticia importante, ¿no? Que empezamos a desestacionalizar de verdad, que la desestacionalización viene por el PPC, que yo digo que es producto, promoción y conectividad. En la medida que hay conectividad en los meses de pre y post y tenemos establecimientos abiertos y la promoción, y ahora como está aquí el consejero supongo que hablaremos algo de promoción, y seguimos promocionando, sobre todo segmentando en algunos nichos, sobre todo del nicho que representa a Juan Miguel y su empresa, pues seremos capaces pues, de tener temporadas buenas sin meter presión o poner presión
que es en la temporada alta. Solo por tener un contexto, si lo tienes en mente, las cifras de apertura en el mes de octubre versus el año pasado, aproximadamente, ¿hay más planta hotelera abierta que el año pasado, con mayor ocupación? En Palma la semana pasada vimos que sí. Nosotros en octubre estamos en una apertura, yo diría ahora mismo, casi del 100%. Octubre es 100% planta abierta y en noviembre empezaremos los cierres y ya cara a diciembre hasta febrero se prevé una apertura de un 20%, que esto años atrás, pues estaremos hablando a lo mejor de un 5%. Entonces, que un 20% de la planta hotelera abierta en los meses de invierno total, yo creo que es una excelente noticia. En zonas en las que tradicionalmente tampoco se contemplaba esa desestacionalización. Correcto. A mí, te lo ponía tanto el conseller como Javier, desde tu visión Mais, pero no solo, porque al final Mais es un sector absolutamente transversal y conecta con un montón de subsectores que os dan servicio. ¿Cuál es el análisis que hacéis de la temporada? Que tu temporada no está fijada en esos meses veraniegos y anterior y posterior, sino de una forma muy distinta. Efectivamente, la temporada, digamos lo que es la temporada tradicional de julio y agosto, esto es una temporada que es temporada muy baja para lo que es el sector Mais, porque el sector Mais vive de los eventos corporativos, es decir, los eventos de las empresas, que no realizan sus eventos en temporada estival, puesto que están sus empleados o a quien quieren invitar de vacaciones. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas de tertulia. Si bien haría una puntualización. El sector Mais, el efecto de champán que comentabais, se ha terminado completamente. Y tuvimos 2 años después del COVID muy potentes, donde había una necesidad muy grande de volver a interconectar a las personas de forma presencial. Los vivimos, hubo una demanda exagerada, muy potente, pero esto ha pasado a una situación que es un poquito valle. Hace un año me acuerdo que en un programa aquí mismo que tratábamos el tema del maíz ya lo advertíamos, decíamos, oye, cuidado, que puede que haya un poquito de... De hecho, recuerdo que dijiste, cuidado con Alemania... Efectivamente, que ha sido el que más ha afectado, porque Alemania... Por eso te hemos dejado repetir en el programa, porque acertaste hace un año, vuelves a estar aquí otra vez. Gracias, bueno, pues efectivamente, ¿no? El tema ha habido un poquito de recesión en el sector maíz, y esta recesión viene dada por varios motivos que luego podemos tratar, pero efectivamente el tema de Alemania, que es uno de los emisores más potentes, que tiene una crisis, todo el sector automovilístico, por efecto dominó va a las otras empresas, pues la hemos vivido. En la contratación de eventos corporativos, a lo mejor no se nota tanto en lo que es el turista individual, pero el corporativo, que es de abril, mayo, junio, septiembre, octubre, se nota, y no solamente en Mallorca, afortunadamente, sino que es a nivel nacional, ¿no? Digamos. Luego también la inestabilidad de Estados Unidos, los aranceles han afectado. Pero el 25 a nivel Mais, ¿qué nota le pones? A nivel Mais, siendo tu temporada no veraniega, pero tanto antes como las previsiones, porque vosotros sí tenéis claro cómo va a ser en los próximos meses. Le pongo un 7. Esta sería mi nota, correcta. Vale. Correcta, bien correcta, ¿vale? Esto sería lo que Luego profundizamos un poquito, un poquito más. Eduardo, con la visión que tienes tú, que creo que en estos momentos además te permite decir lo que a lo mejor no hubieras dicho cuando representabas una marca demasiado concreta, ¿no? Porque al final lo que estamos buscando aquí, por un lado es la foto, y con tus colegas de Aviva, de la parte receptiva, seguro que traes datos relevantes, pero cuando luego hablemos del destino, pues vas a poder dar una visión quizás más libre de la que dabas antiguamente, ¿no? ¿Cuál es, por empezar por el principio, la foto de tus colegas de receptivo? ¿Cómo ha sido el año? Bueno, más libre, esto tiene mucha discusión. Antes representaba una empresa, la que fuera, la que tocaba en cada momento, y ahora vengo en nombre de todas, con lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, nadie te podrá ocupar por una en concreto. Sí, ¿no? Pero yo diría, el resumen de la temporada es que ha sido una temporada un poco irregular, nada grave, pero un poco irregular, que empieza lo que es temporada alta bien comparado con el año pasado, que son cifras reales. Los presupuestos siempre se quedan un poco más arriba, cifras reales, pero que cuando va a llegar la temporada alta, se ve un bajón, sobre todo en los mercados principales, el alemán sobre todo y el británico. Nada grave, nada preocupante. Yo personalmente soy de la opinión de que no puedes continuamente subir en resultados y en ventas. Tiene que llegar un momento en que la cosa se vaya quedando así, a no ser que,
Y estamos hablando de un destino. Si ampliamos destinos y nos vamos a otros sitios del mundo, pues evidentemente sumas, pero si no, llega un momento que se limita. No hay que preocuparse, no ha sido preocupante, pero sí que ha habido un bajoncito ahí. Claro. Y aparte de eso, lo demás se ha comportado normalmente y hemos tenido pocos problemas. Es decir, cuando no hay overbookings, cuando no hay todo esto, no hay grandes problemas. Si acaso, no sé si quieres hablar luego de ello, pero el aeropuerto, que siempre es un foco de problemillas. Hay que entender que son volúmenes muy grandes, que todo se concentra en unos momentos muy concretos, etcétera, pero hay una serie de... Si nos da tiempo, sí que abordaremos el tema del aeropuerto. Vale, Eduardo, por seguir un poco con lo que le preguntaba al conseller, y a lo mejor él sí luego nos puede responder a los elementos estructurales que vosotros podéis considerar que en esta temporada pueden haber sido relevantes, pero desde luego lo van a ser en los próximos años, en los próximos ejercicios, y en los que Mallorca debería pues hacer hincapié. Y aquí ya, pues, si queréis, entre los tres, como queráis, para que luego el conseller pueda responder, ¿cuáles son esos elementos que habéis percibido en esta temporada y en los que creéis que Mallorca todavía pues, tiene algo que mejorar, recuperar o reinventarse? Hablabas, Javi, de la promoción, pero no sé si hay alguno más. Pues mira, gracias, Javier. No te hablo a nivel infraestructuras, no te hablo a nivel tal, te hablo a nivel desde mi punto de vista, el mayor problema que tenemos ahora, el mayor reto, que es la concienciación del precio. Es decir, lo comentábamos fuera antes del programa, ojo de morir de éxito, cosa que ha pasado en otros destinos que tenemos en otras islas, en Ibiza, que lo tenemos muy cerca, que ha tenido muchas dificultades. El precio se ha puesto en unos niveles realmente muy altos. Te hablo que en lo que es la parte de MAES hemos recibido muchísimas peticiones, pero muchas menos confirmaciones, que se han ido a otros competidores, como son Portugal, como es Marruecos, como bueno, todos los que conocemos. Y yo creo que tenemos que tener una concienciación que toda esa subida que explicaba Ramón, hoy va subiendo, que se ha acabado. Incluso hay que hacer un poquito de recesión. Yo he visto con mis propios ojos restaurantes con un precio en la carta, restaurantes de primera línea, de temporada, con un precio en la carta en junio y un 20% más barato en finales de julio, porque se han dado cuenta. Y nosotros mismos hemos tenido también que reducir nuestros márgenes, porque si no habríamos perdido muchos de los eventos que teníamos. Creo que la principal concienciación, hay otras que podemos comentar después, pero es la del precio. Apuntamos precio, que es más una cuestión quizás de mercado, pero como destino... Sí. Como destino, ¿hay algo que tú consideras que podría estar haciendo mejor? Lo digo para que el conseller tome nota. Porque no sé de qué punto a nivel de precio va a poder influir. Para mí ha dicho la palabra clave de lo que tiene que hacer la administración pública en los momentos en los que estamos viviendo. Evidentemente, en un momento en el que no puedes seguir subiendo, en un momento en el que tienes un contexto sociológico complicado, en el momento en el que el turismo se ha convertido en el chivo expiatorio de todos los males, en el momento en el que turismo es el adjetivo que le ponemos a todo lo que nos hace pasar mal. Concienciación. Y entonces acaba de decir la palabra mágica. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en concienciar, primero, a que la actividad turística, ya no entro en el tema de precio, que como bien dices, es un tema de mercado y es un tema que es la ley de la oferta y la demanda, en la que la administración pública, si no estorba, mucho mejor, ¿vale? Que se vaya equilibrando. Entonces, es clave saber en qué contexto estamos. Y el contexto desde la administración pública, que no tiene que interferir en la economía de mercado, más allá que intentar ecualizar los desequilibrios que pueda provocar la misma, pues tiene que trabajar en ¿qué? En hacer que las personas que recibe el sector privado sean bien recibidas y que nuestros residentes empiecen a entender, de alguna manera, que la actividad turística no es el chivo expiatorio de todo lo que no hemos hecho bien los últimos 40 años, para que nadie me acuse los últimos 40 años. O sea, es fundamental. Seguimos poniendo, Javier, ¿cuáles son esos temas en los que crees, apuntaba Juanmi, el precio, que os afecta directamente, desde luego, porque es una cuestión que está encima de la mesa, el precio hotelero, pero a nivel general? Puedes comentar el tema del precio, pero también si hay algún otro elemento que creas. Mira, yo, siguiendo un poco con las palabras del conseller, yo, Manolo, te digo que yo veo que si hacemos las cosas bien, seguiremos teniendo
actividad turística para los próximos 20 años, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Tenemos posibilidad de seguir siendo líderes? Sí, pero hay que ponerse a trabajar. Yo creo que el sector hotelero, como se ha dicho en numerosas ocasiones, hizo un esfuerzo titánico en inversión desde el 2012, con una ley favorable para la reconversión de establecimientos, son 3.500 millones, y eso para mí fue el inicio de empezar a hablar de valor y no volumen, ¿no? Y nosotros seguimos hablando de eso, y ahí lo conecto con lo que decía antes: segmentación, productos singulares, hoteles boutique, marcas internacionales que se están instalando en la comunidad y estamos siendo capaces de atraer el mercado de ultralujo, que no es el mismo que el de lujo, pero retos, hablabas de retos, ¿no? Tenemos un problema de acceso a la vivienda tremendo que hay que abordar. Tenemos un problema de movilidad tremendo que hay que abordar. Y aquí sí que, cogiéndole el guante al conseller, yo siempre he dicho que estamos usando el turismo como el saco de boxeo, que es el mal de todos los males que nosotros tenemos. Nos quedamos atascados todos los mallorquines en la MA20 en enero, en diciembre, y también nos quedamos en agosto. Todo el año. En agosto. Todo el año. Y te voy a decir algo. Y en agosto, según qué horas, no tanto. Es lo que te iba a decir. En agosto, según, porque yo bajo de Manacor. En agosto, y en julio y en agosto, menos, porque no hay colegios. Entonces, movilidad, acceso a la vivienda. Porque el acceso a la vivienda lo dices por el tema de los trabajadores que tengan donde poder, todos los que vienen de fuera, ¿te refieres? ¿O a nivel global? No lo digo. A nivel global es clarísimo. No lo digo tanto por eso, que sí, que a nuestros trabajadores, pero voy más allá. El problema de acceso a la vivienda es lo que realmente ha motivado que la gente se manifieste en la calle. Vale, claro. Entonces, entiendo. nosotros tenemos que... Porque al final, eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, y yo he dicho también en ocasiones públicamente, que cuando la gente ha salido a la calle, precisamente era porque no ha encontrado pisos para comprar a precios asequibles y mucho menos ha encontrado para alquilar. Y eso al final lo que hace es que se produce un caldo de cultivo, crispación, donde el turismo al final es el culpable de todos los males. Con lo cual, punto número 1, vivienda, movilidad y sobre todo equilibrar, si queremos ver el futuro de esta comunidad y seguir viviendo el turismo, equilibrar los residentes con la actividad turística. La convivencia. Sí, exactamente. Sin perder el foco, que esto es importante, que 230.000 personas directamente, trabajan y viven del turismo, 480.000 de forma indirecta sobre un total de 600.000. Estamos hablando del 45% del PIB directo y estamos hablando de un 80% indirecto. Estamos hablando de 18.000 millones de euros que genera el turismo en esta comunidad, que si no tuviéramos esa actividad o se viera mermada en un porcentaje por encima del 30%, tendríamos problemas muchísimos más graves de los que tenemos ahora. La concienciación, al final es concienciación. Sí, al final no, al final es ojo con equivocarse de enemigo. Y sobre todo hay un estudio, el estudio que se ha hecho en la mesa, el resumen que ha salido, para mí es un dato fundamental. En una actividad turística que es tan transversal y que tiene tantos vértices, ojo con tocar que tocas, porque no es que vayas a afectar directamente, sino que tienes un abanico de afectación que te puede salir el tiro por la culata. Ahora profundizamos, Marcial, en uno de ellos. Eduardo, para terminar la foto de... Totalmente de acuerdo. No se puede demonizar el turismo, porque el turismo es el motor de la economía de esta región o de esta isla. Esto, sin dudas, lo que hay que ver es qué medidas se toman. Yo creo que cuando realmente se ha desmadrado hace unos pocos años, el tema ha sido cuando en un destino maduro, como somos nosotros, donde hay una planta hotelera grande, que ha estado invirtiendo en los últimos, 20 años, por decir algo, mucho en renovarse, no en ampliar, sino en renovarse, en ofrecer mejores cosas, más alto nivel, etcétera, a los clientes, se ha abierto de alguna forma el grifo a otro tipo de alojamiento, y ya hablamos de vivienda legal, ilegal, de alquiler de habitaciones de lujo, en pisos normales, donde comparten... Esto es un absurdo en un destino que no lo necesitaba. Igual,
no se previó el efecto que esto podía tener, igual se legisló un poco pensando en, oye, si yo tengo un apartamento que tenga la oportunidad de poderlo alquilar y me lo regulen para que lo pueda alquilar turísticamente, pero esto yo creo que es lo que nos ha roto bastante el equilibrio de esto. Si yo tengo un coche y lo uso, yo ahora menos X horas a la semana, pues voy a hacer servicios de taxi. No, pues ya está. Los taxis están regulados, tienen unos mínimos, tienen que cumplir unas normas y lo que no puede ser es que ahora todos los coches que hay en Baleares se dediquen a hacer de taxi. Entonces, eso es lo que ha pasado para mí con la vida. Sentido común. Sentido común, eso es mucho sentido común. Entonces, esto lo que hay que hacer es buscar la fórmula para revertirlo. Yo lo que he leído ayer, antes de ayer sobre Palma, me parece bien. Oye, ni una plaza más de vacacional y si se puede se irán recortando según se mueran, digamos, ¿no? Pues entonces, salen 5 cuestiones que creo que son las que podemos abordar en los próximos minutos. Sé que tiene muchas ganas de entrar en todas ellas, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque va a ser la única que vamos a hacer en todo el programa y así luego ya después continuamos con el debate y ya con todos los datos que queráis compartirnos. Vamos a pausa publicitario y volvemos con nuestras píldoras de datos. Seguimos en Hosteltour Televisión abordando esos retos que tiene Mallorca por delante como destino turístico, pero antes de seguir con la tertulia vamos a escuchar las 2 píldoras de datos. En primer lugar, las que nos trae Travelgate con su Camila Pérez, su Product Director, que nos va a hablar precisamente de Mallorca como destino turístico con algunos datos. Hoy vamos a hablar de Mallorca como destino turístico, poniendo el foco en la evolución de las reservas registradas en la plataforma Travelgate entre 2021 y 2025. En términos de volumen de reservas, Mallorca muestra una trayectoria ascendente. En 2024 se registró un crecimiento del 25% respecto a 2023, y aunque en 2025 la tasa de crecimiento se modera, el avance sigue siendo positivo con un incremento del 7% frente al año anterior. En cuanto a los indicadores de valor económico, la tendencia también es favorable. El precio medio por reserva crece un 6% respecto a 2024, impulsado tanto por la prolongación de la estancia media, que pasa de 4,8 a 5 noches, como por un precio medio diario que se sitúa un 2% por encima del año anterior. Estos datos reflejan un ligero aumento en el gasto y la permanencia por parte del visitante. El análisis del comportamiento de compra confirma una pauta de planificación más anticipada. En 2021, solo el 16% de las reservas se hacían con más de 90 días de antelación, mientras que en 2025 este porcentaje alcanza el 35%, lo que evidencia un cambio estructural en la forma en que los viajeros programan sus vacaciones en la isla. En el apartado de mercados emisores, la transformación es muy significativa. En 2021, el turismo nacional suponía el 48% de las reservas. Sin embargo, su peso se ha reducido año tras año hasta representar solo el 22% en 2025. En contraste, el turismo internacional gana protagonismo, liderado por el mercado británico, que en 2025 concentra el 42% de las reservas. Este mercado registra un incremento del 49% respecto a 2024, acompañado de un precio diario medio un 4% superior y una antelación de reserva muy marcada. Un 48% de las reservas británicas se realizan con más de 90 días de anticipación. En conclusión, Mallorca afianza su posición como un destino internacional altamente competitivo, caracterizado por un turista internacional que gasta más, se queda más tiempo y planifica con mayor previsión. Dentro de este panorama, el mercado británico se posiciona como el motor principal de crecimiento, aportando volumen, valor y estabilidad a la evolución turística de la isla en 2025. Muchas gracias. Pues gracias a Camila de Travelgate y ahora vamos con Javier Soriano, él es el CEO de Connetix, que nos va a hablar precisamente del comportamiento de la demanda de cara a 2026. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos actualizar una serie de indicadores que vamos monitorizando sobre la tendencia y evolución de patrones de demanda de cara a 2026.
Lo centramos en 3 puntos: evolución en el tráfico y formalización de reservas, evolución de ADR y características de tarifa. Tráfico y formalización de reservas. Es uno de los indicadores clave para medir apetito de demanda de cara a esta próxima temporada y nos ayuda a controlar los diferentes patrones de demanda. En este sentido vemos que el ratio de tráfico de consultas recibidas en mercados internacionales está a día de hoy un más 2% respecto al año anterior y mantiene buenos ratios de conversión, ya que el porcentaje de reservas formalizadas para el próximo año se mantiene casi un 4% por encima. En paralelo, analizando el impacto que tienen patrones de reserva en mercados de proximidad, estos se sitúan con un ratio un poco menor, 1%. ADR. Lo seguimos observando con una mayor optimización para las formalizaciones de reserva que tendrán llegada en meses de alta temporada, compensando así lo que vemos del año anterior, formalizaciones que se hacían de cara al inicio de temporada. Dependiendo de zona y tipología de hotel, vemos que las horquillas están yendo desde el 1 al 3% en cuanto a su grado de optimización. Y en cuanto a la tipología de tarifa, vemos que siguen predominando las políticas flexibles, y más ahora, siendo estas el 95% de formalizaciones para el 26. Se ha observado además una mayor tendencia en mercados internacionales, algo normal al tratarse de formalizaciones de cara a la próxima temporada. Si bien es cierto que para mercado nacional y mercados de proximidad tendrán impacto, como siempre, las tarifas no reembolsables de cara a futuras fechas, para reservas más cercanas al último minuto, de las cuales iremos contando evolución, como mencionábamos anteriormente. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Bueno, vemos algunos datos que nos aportan información de cara a esta charla. Si tenemos tiempo, profundizaremos en alguno de ellos, sobre todo previsiones de cara a 2026. Pero por seguir con el hilo de lo que mencionamos antes de este corte, nos habían salido 5 cuestiones como principales retos que se habían apuntado aquí, Marcial: el precio, la vivienda, la movilidad, la convivencia y el impacto del alquiler vacacional y su regulación en el desarrollo, y precisamente en el impacto tanto en la vivienda como en la convivencia, como en la movilidad. Al final está todo absolutamente relacionado. Evidentemente no vamos a poder profundizar en todos ellos, pero sí, de alguna forma, no sé, Javi, si querías decir. Sí, te quería decir que ya vamos a ir al consejo. Añade allí una cosita, que a ver si para todo esto que estamos diciendo, una subida de cotasa va a tener algún efecto, también podemos hablar de eso. Sin duda, no sé, ¿quieres empezar por ahí, Marcial? Bueno, me parece bien, pero creo que es un tema que hay que darle la importancia que tiene. Por lo tanto, vamos a empezar por el principio, como has dicho tú. Considero muy oportuno la intervención de Javier. Brevemente, en los que te dé tiempo, Marcial, ¿vale? Movilidad, sí, yo voy a intentar concentrarme. Yo repito lo del principio. Ahora estamos en un entorno donde la administración pública tiene que cambiar el rol y tiene que cambiar su perfil y tiene que cambiar lo que tiene que hacer. Y es la que es responsable de gestionar todas estas, digamos, anomalías. Yo quisiera lanzar la frase que siempre utilizo. O sea, decía Ortega y Gasset que la queja del enfermo no es el nombre de la enfermedad. Y la enfermedad de Mallorca no es el turismo. Eso de entrada. Segundo, cada administración tiene que jugar su papel, ¿vale? Y no sé si se lo saben los espectadores o lo sabéis vosotros, cuántas administraciones tienen competencias sobre la actividad turística. Si queréis las contamos, ¿vale? Tanto ejecutiva como legislativa como normativa. Tienes el Ayuntamiento, tienes el Consell, tienes el Govern Balear, tienes el Gobierno de España y la Madre del Cordero, tienes Europa, que está metiendo caña. Y si no, hablamos del Código Único, el NRA famoso, ¿vale? Entonces, yo creo que las administraciones tenemos que, por parte del Consejo Insular, nosotros interpretamos la ley, aplicamos la ley y controlamos la ley. Y tenemos que, entre todos, ver cómo vamos mejorando desde el punto de vista normativo todos los casos. O sea, vivienda es un tema de lo que no hemos hecho en los últimos 20 años, hay que hacerlos ahora. Pero hay que decirle al ciudadano, ojo, vamos a gestionar las expectativas. Esto no es enciendo y apago un botón, con lo cual lleva un tiempo. Correcto. Y también es verdad, como comentaba él, nosotros tenemos que luchar contra toda aquella actividad ilegal o intrusiva que afecta directamente a ese problema. ¿Y quién es? Pues el que está actuando fuera de la ley, empezando por los plurifamiliares, y ya los unifamiliares, si quieres, tendrán un efecto, pero no el efecto contundente que ahora necesitamos. Segundo, en el tema de movilidad, lo mismo, el Consell de Mallorca ha empezado a hacer cosas
Es verdad que no es suficiente, es verdad que queda mucho, pero también es verdad que había mucho por hacer y cada vez queda menos. En el tema del agua, que no ha salido, pero lo digo ahora, es curiosísimo. Cuando un medio de comunicación dice los turistas consumen 1 de cada 4 litros de agua, aquí sale un montón de gente al aeropuerto a tiro pichón, a ver si empezamos a laminar. Pero cuando cualquier medio la semana siguiente dice que llevamos perdiendo 40 años el 60% del líquido elemento en las cañerías de los municipios, aparece un silencio absoluto, que hasta este año 23 no ha habido una Consellería del Mar. Hasta este año 23, y yo lo puedo corroborar, toda la inversión del ITS y toda la inversión del CEBAT no se destinó ni un solo euro a políticas de agua. Hoy sí, pero volvemos a lo mismo. Esto hay que gestionar la expectativa, llevará su tiempo. Y así todos y cada uno de los pasos. Y entonces, la capacidad, como decía él, de gestión de la actividad turística, ¿vale?, nace fundamentalmente de entender que el problema que tiene la isla es, primero, todos estos problemas que vienen de una inacción o de no haber utilizado el beneficio del turismo en lo que teníamos que utilizarlo y en intentar mejorar la oferta. Pero no se nos puede ocurrir desde la administración pública ayudar a mejorar la oferta si no minimizas o disuades o reduces la oferta ilegal. Ese es el elemento importante. Y a partir de aquí, como tenemos una necesidad de oferta y una gran oportunidad, porque decía Javi, somos líderes, es que fuimos líderes de crear un modelo turístico de hotelería tal. Somos líderes en tecnología turística aplicada al turismo. Coño, tenemos que empezar un nuevo liderazgo porque estamos aquí. Pero lo he dicho al principio, es cuando viene el viento de cara, que la administración tiene que reestructurarse en el nuevo rol y el sector privado tiene que trabajar. De hecho, siempre he dicho, en estos momentos es mucho más importante la colaboración interinstitucional y público-público que la público-privada, que ya nos viene de herencia por la relación que hay. Y Marcial, y una pregunta. La semana pasada, en el programa que dedicamos, como decía al principio, a Palma, dentro de todas las palancas en las que se debía incidir, prácticamente había un denominador común que era la carencia de recursos económicos, la financiación del municipio turístico, que tiene que soportar una carga. Para la solución de todos estos problemas que se han identificado, más los que tú has añadido, ¿es un tema de financiación? Yo creo que es un tema... Y enlazo con la pregunta que decía Javier, si el ITS forma parte de esa solución por la parte de financiación, porque entiendo también que lo enfocas, y aquí ya te doy pie si quieres, como regulador del flujo turístico, que es como en muchas ocasiones se ha puesto al ITS con un impacto nulo. Nulo. ¿No? Yo me quedaría con lo... Y aquí, por favor... Ahora, es decir, es que no es... Volvemos a lo mismo. En situaciones complejas no hay soluciones. Es blanco, es negro, es amarillo. Es un tema de sentido común. Es un tema de convenir cosas. Para mí, el tema del dinero, si es importante o no, que lo es, para mí es mucho más importante el plan. ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es el esfuerzo o la responsabilidad de cada uno de los sectores? Y yo entiendo la situación de Palma. Palma es el que recibe el efecto nube. Palma no tiene 400.000 habitantes. Palma tiene todos los habitantes de la isla que en algún momento se concentran en Palma. Por lo tanto, es verdad que hay un problema de financiación y es verdad que para mí, hablando de la ecotasa... Pero no te decía el impacto, o sea, el problema de financiación para Palma. Me refiero si también es un problema de financiación el tema... O es un tema de inteligencia turística, no, o es un tema de... Estás diciendo que hace falta un objetivo, un plan. Claro. ¿Hay consenso en ese plan? O sea, ¿hay un consenso realmente que queremos ser? Es decir, desde el Consejo Insular, desde el primer momento yo he trasladado qué quiero ser de mayor. Y quiero ser una administración pública rápida, eficaz y coordinada con todos los sectores. Pero para eso tengo que tener herramientas. Tú puedes hacer este programa porque tienes un equipo humano, tienes unas estructuras, lo tienes organizado, interconectado. Cuando yo llegué en el julio del 23, yo tenía la administración del Consejo Insular en 4 ubicaciones distintas, con gente trabajando en un sitio y en otro, con 3 sistemas informáticos distintos, que todavía tengo, que no soy mago. Entonces, primero el plan,
Pero el plan creo que todos lo compartimos. Es decir, si algo nos une, para mí desde la perspectiva turística, haciendo una comparación, digamos, médica, los síntomas los compartimos todos. Es en el diagnóstico donde podemos discrepar en algún punto y es en el tratamiento donde nos tenemos que poner de acuerdo o terminar de poner de acuerdo. Y los tiempos. Y los tiempos. Y los tiempos. Juan Miguel, Javier, Javier, Eduardo, tú querías comentar algo. Dale, adelante. A ver, yo, bueno, primero de todo, también, Manolo, puntualizar que tenemos ya como presidente de la Federación de Hotelería, dice que tengo la gran suerte que tenemos un conseller que viene del sector y sabe de turismo, que esto ya es mucho, ¿vale? Marcial lo dice porque lo conoce de etapas anteriores. Dicho esto, el conseller ha apuntado a un tema importante, que ha dicho, hablando de la demografía, ¿no?, de la ciudad de Palma o de cuando el efecto nube. Pero ahora vamos a poner sobre la mesa el gran debate, porque todos estos problemas, Manolo, que tienes allí apuntados, que hemos debatido entre todos nosotros, se originan porque en los últimos 20 años hemos crecido 400.000 personas en esta comunidad, ¿vale? Este dato se dice poco, la presidenta lo dijo en el Parlamento, creo que fue la semana pasada, un crecimiento de un 46%. Se dijo en este programa, hablando de Palma, precisamente, que es un reto demográfico, no es un reto turístico. Correcto. Entonces, vamos a centrar el foco en esto. Entonces, los problemas de vivienda, movilidad, parkings, infraestructuras, todo ese déficit viene por ese crecimiento demográfico. Y allí sí que, el conseller ha dicho antes 40 años, yo diría los últimos 25 o 30 años, y aquí ha habido unos responsables, los últimos 25 años, que no han sabido planificar, que es lo que nosotros siempre decimos, que cuando alguien, dirigentes que están en la administración, creo que su gran y principal responsabilidad es saber visualizar el futuro y poner los mimbres para que los problemas que tenemos ahora no sucedan. Entonces, allí hay una responsabilidad política de los últimos 25 años. Y ahora, y lo digo así de claro, culpamos al turismo para esconder esas responsabilidades y a esos responsables. Y el turismo en esta comunidad, no en otra, es la única y principal fuente de ingresos, que eso lo sabemos. Entonces, a partir de ahora, esto lo podemos decir y debatir, pero tú, Manolo, bien apuntabas soluciones. Soluciones, el conseller lo ha dicho, hay que hacer más viviendas. Punto número 1. Hay que aumentar las infraestructuras viarias, hacer nuevos cinturones, acceso al aeropuerto. Hay que hacer más parkings disuasorios en Palma. Hay que mejorar, tenemos problemas de sanidad pública con colas por ese crecimiento demográfico. Hay que mejorar la sanidad pública en la medida que se pueda. O sea, todo esto es gestión, pero siempre, si desviamos el foco, seguimos hablando de turistas y seguimos alimentando que ciertos residentes cansados con motivo, puntualizo, cansados con motivo por estos déficits de los últimos 25 años, seguimos alimentando, y lo más peligroso, dando unos mensajes a los mercados emisores que no somos hospitalarios, que no queremos a los turistas, que nos sobran los turistas, que eso es lo que está calando en los grandes grupos. Y llegan. Yo vengo de la feria IMEX, es una feria puramente de maíz, es verdad, en Las Vegas, y los clientes norteamericanos me dijeron, oye, este tema tal de esta versión, no, tienes que reducirlo, no son 4 personas, qué tal, pero llega, y que es el problema, que esto, claro que tiene calado. De todas formas, me parece extraordinario el planteamiento que tú estás haciendo y que yo por lo menos no lo había pensado. Es decir, tú lo que estás diciendo es que toda la deficiencia que tiene la sociedad, digamos, se lo saca de encima o su escape es contra el turismo. Esto es un poco lo que tú estás diciendo, que tiene muchísimo sentido, porque es donde, digamos, bueno, pues el turismo, que es como que el poderoso y tal, pues voy a atacar a este. Y es todo lo contrario, es el que le está dando la alimentación para el comer, el día a día. Voy a hacer una puntualización. Decíais, hacen falta más viviendas. Yo creo que el tema del problema de la vivienda no es una cuestión de unidades, que también. Ahí es un poco un problema más global. Yo creo que si hubiese más facilidades para quienes alquilan
Totalmente de acuerdo. Desde luego habría mucha más vivienda, porque hoy en día la ley no protege nada al propietario que puede alquilar y sacar pisos a vender, que está lleno 100% de acuerdo. de pisos. Y eso es, y que sería la gran solución. Pero bueno, creo que esto no lo podemos resolver los que estamos aquí. Pero es un vector más, al final es un problema complejo. Totalmente. Es un problema complejo. Eduardo. No, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos un problema de vivienda que se ha generado por el incremento de habitantes que tienen las islas en los últimos años y hay que resolverlo. Y totalmente de acuerdo que se está culpando al turismo de algo que no se puede culpar, porque es que no somos el mayor ingreso de las islas, somos el único prácticamente. O sea, no sé si hay un 5%, no creo que llegue de otro tipo de industria que nos genere economía aquí. El resto es hotelería y toda la gente tiene relación, has dicho antes, el 80 y pico % directa, trabajando en empresas turísticas, o indirecta, trabajando en empresas que tienen que ver con empresas turísticas. Y habría mucho menos profesores de colegio si no hubiera turismo, y no hubiera tantos habitantes ni nada. Todos dependemos, hasta los que creen que no. Todos dependemos de turismo y todos tenemos que vigilar. Tanto que oímos de sostenibilidad, esta es la auténtica sostenibilidad que nosotros tenemos como reto, ¿eh? Porque sostenibilidad, efectivamente, pues hay muchísimas cosas que hacer y que trabajar, pero la sostenibilidad real en Baleares y en Mallorca en concreto es la sostenibilidad de la convivencia, en definitiva. Ese precisamente es el primer mensaje que di cuando entré en la consellería. Porque como vengo del sector privado y vengo tal, cuando entras a gestionar algo, ¿vale?, tienes que tener un plan. Y el plan se encabeza con una frase para poder construir. Y la frase nuestra es: el objetivo de la Consellería de Turismo del Consell Insular de Mallorca es impulsar la mejora de la convivencia social y medioambiental dentro de un marco de desarrollo sostenible de la actividad turística, que además viene impulsada porque el viajar se ha convertido en una prioridad en la vida. Es que lo es, y tiene que ser. Con lo cual, si tú te enfrentas a una situación en la que tú no vas a ponerle un límite, porque eso va a seguir creciendo, te enfrentas no al turismo, te enfrentas a gestionar tus recursos propios. Y cuando hablas de convivencia y analizas en base, y cuando queréis lo podéis consultar, el índice de Doxey, que es un índice del año 1978, hecho por un científico, no es un estudio empírico, que decía cómo se comporta una sociedad en lugares limitados como Barbados o las cataratas del Niágara en función del crecimiento, madurez y demás, y ves que hay un momento en el que te dice: la actividad turística dentro de esto va a generar una sensación. Si esa sensación no viene acompañada por haber hecho los deberes, teniendo la demografía como vector importante de la planificación de recursos hídricos, de recursos de vivienda, etcétera, etcétera, evidentemente, ¿qué es lo que queda? Queda el chivo expiatorio, queda el turismo. Y un espectador que nos pueda ver, incluso yo mismo, como ciudadano, diría: bueno, muy bien, pues entonces todo esto que están hablando estos señores que están sentados en esta mesa son unas extraordinarias teorías. Pero dice, ¿y qué acciones se van a hacer? ¿Y en qué tiempo se van a hacer? Porque esto es lo verdaderamente difícil. Digo esto, por ejemplo, Javier, la campaña que llevasteis a cabo fue excelente. O sea, ojalá hubiese más. Pero claro, antes comentaba el conseller, bueno, todos los pasos que se tienen que hacer, excelentes, clarísimos, con muchísima coherencia. ¿Y cómo se trabaja para llegar, uno, al ciudadano y en el tiempo? Permíteme que recupere otra vez lo que he dicho de gestionar la expectativa. Os pediré solo una cosa. Quiero que no se quede sin respuesta el ITS de Javier. Vale. Por lo tanto, y nos quedan 7 minutos. Vale, pues yo simplemente voy a decir, esto es como el que va al médico con una enfermedad grave y problemática. Si vas al médico de familia te van a dar una aspirina, te vas a casa y ya veremos. Pero si vas a un especialista te va a decir: mire usted, ya sé que usted tiene prisa para volver a ser el de antes, pero mire, ni va a ser corto, ni va a ser fácil, ni volverá a ser el de antes. Cada sector tiene que hacer su trabajo y tiene que empezar a tomar decisiones que son largas, ¿vale? Pero lo que le puedo decir al espectador es que tenemos claro hacia dónde tenemos que ir y que sus problemas son los problemas de todos los que estamos aquí. Y esto es empezar a trabajar día tras día, sin equivocarnos de objetivo. Sabemos dónde vamos, no contra el turismo, vamos a por la convivencia, que ya hemos cambiado.
Y creo que es importante en el arte de la Ha cambiado guerra. el objetivo y se ha cambiado hasta el nombre de la consellería. Y he cambiado el nombre de la consellería. Y de Es los, decir, y de los departamentos. creo que en el arte de la guerra saber cuál es tu objetivo hace que los recursos sean mejor aplicados. Marcial, la pregunta de Javier era si el ITS iba a tener un papel, un incremento del ITS iba a tener un papel que fuera en esa línea para ese objetivo que tú estás definiendo. ¿Me equivoco en la pregunta? ¿Era así o reazla? La respuesta es no. Pero... La respuesta es decir, yo creo que personalmente, porque sí, así lo he defendido siempre, no, si es para gestionar flujos o para otro tipo en esta línea, yo no lo veo. De hecho, es lógico. Al final tenemos más gente cuanto más caros todos los servicios en la isla, con lo cual incrementar más los costos no lo va a hacer. Pero yo quería ir un poquito más allá. Es verdad lo que hablabais de la necesidad de financiación. Cuando tú tienes un plan, es necesario tener esa financiación. Para mí, lo más histriónico de la ecotasa es que la tengan que recaudar solamente un sector, que la tengan que pagar todos, cuando hay sistemas a nivel nacional y en otros países que se pueden poner en el aeropuerto y luego, sobre todo, que sean aplicados allá donde realmente hay una necesidad. Y yo solo le puedo decir a Javier que esta legislatura, al menos hay 300 millones de esa ecotasa que se dedican al ciclo del agua, que no se habían dedicado nunca. Con lo cual, desde esa perspectiva, hay un cambio. Pero a la pregunta directa, ¿la ecotasa va a gestionar los flujos? No. Y ojo, también lo creo sinceramente. Mallorca es un destino familiar. Y en un destino familiar, incrementar el coste por número de unidad de personas puede provocar un efecto de detracción de dinero, que el primero que lo va a sentir probablemente sea la oferta complementaria y que seguramente... de hecho, ya lo está sintiendo. Claro. Que seguramente... Ahora, los planteamientos de cómo se repartan... Quedan 4 minutos para vuestras últimas reflexiones, los últimos 10 para vuestras previsiones para el 26, pero lo pregunto después. En respuesta a lo que decía Marcial... he sido sincero, ¿eh? Correcto. Gracias, Juan Miguel, Eduardo, gracias, conseller. Yo ya para cerrar este capítulo del ITS, vuelvo y repito, problema de vivienda, problema de movilidad y problema de mezclar usos. Esto ha sido el motivo por que la gente ha salido a la calle. Y ver en el Parlamento, en el Gobierno, semana tras semana, abordando el ITS, para no hablar de los verdaderos problemas de la sociedad balear, produce frustración, porque hablar de un aumento de ITS en los 3 meses de temporada alta, para que tenga un efecto, los flujos ya se ha demostrado de que no. Estamos recaudando 148 millones de euros anuales, de un total de 698 se han ejecutado solo 59 millones, o sea, no estamos siendo capaces ni siquiera de hacer proyectos transformadores y el debate, insisto, parlamentario sigue siendo subida de ITS para no abordar los otros temas. Juan Miguel y Eduardo, para cerrar este capítulo. Bueno, yo ya casi creo que lo hemos dicho todo dentro de este capítulo y me iría ya a lo que hay que hacer. Al final, cuando escucho al conseller, que me parece tremendamente interesante, y a Javier, mucho más puestos en todos estos temas que yo, llego a la conclusión de que pasa un poco lo que pasó cuando nos pasó el COVID. Cuando pasó el COVID, las empresas, muchas, teníamos que coger una hoja en blanco, tengo que empezar de nuevo, porque tengo que empezar de nuevo. Bueno, pues ahora mismo, con todos estos problemas que son sociales y globales, no te quiero decir que haya que coger una hoja y empezar en blanco, pero por lo menos la mitad de la hoja hay que volver a hacer, porque, lo habéis comentado, muchas cosas vienen mal dadas, del pasado, vienen trabadas. Es el momento, porque es el momento que confluye todo. Hay que coger esa mitad de hoja y esto cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para que dentro de 5 años esté perfecto y no tengamos que volver a preguntarnos dentro de no sé cuántos años por qué lo hicimos mal. Yo te compro y precisamente es lo que he hecho cuando llegué a la consellería. Viendo lo que había, cogí una hoja en blanco, lo puse a hacer. Y eso es desaprender para ahora empezar. Efectivamente. Pasa que los ciclos electorales luego te dan para lo que te dan. Eso es el gran problema. Lo que pasa que, bueno, como dice Javier, algunos venimos de otro mundo y no venimos a inaugurar establecimientos ni nada, lo que venimos es a dejar un modelo de gestión que el que venga
pues lo prueba a utilizar y que se lo pongáis difícil para que lo rompa. El que venga seguro que lo quiere cambiar. Ya, no porque sea bueno o malo, sino por otras cuestiones ya, que tú, Manolo, seguro que todos los que estamos aquí compartimos, Manolo, desgraciadamente. Pero esa ya no será mi responsabilidad, Correcto. sino de los que estáis aquí. No, yo quería dejar una cosa encima de la mesa, porque dentro de señalar al turismo como culpable de todo y a demonizarlo, está el extra, que es la tour operación, el paquete, es el más culpable, porque ahora la gente tiende a viajar por su cuenta, compro el hotel por aquí, el avión low cost, no sé qué. Solo hacer una reflexión, por ejemplo, saliendo del aeropuerto, un vehículo de los nuestros con 54 pasajeros, 50 pasajeros en el vehículo, creo que ocupa menos y contamina menos que 20 coches de alquiler, o coches privados, o los coches de uno que está haciendo de taxista sin serlo, o taxis. Quiero decir, ese modelo que ahora es tan malo, que era el del paquete, resulta que para mí es el modelo al que tendríamos que intentar ver cómo volvemos a llegar. Más ordenado. Nosotros hemos vivido, voy a hablar de un negocio muy antiguo, que era Esfogueró, restaurante de espectáculo, donde cada noche metían 1000 no sé cuántas personas y allí no se llamaba un atasco ni en la carreterita de llegar hasta allí, ni en el parque, ni nada, porque todo iba regulado. Tú vienes mañana, tú vienes los miércoles, tú vienes los jueves. Imaginemos que Operación Nube, a Palma, nosotros tenemos excursiones organizadas en autocares que vienen los lunes, los martes, los miércoles, tal, pues no habría este follón que se monta de cojo un taxi, un coche alquiler y me bajo a Palma y atasco el aparcamiento. Es decir... Interesante esto que dices, Eduardo, la tour operación, ojalá, el paquete como ojalá posible el modelo solución futuro fuera este, volver a ese, y no es para defender mi área, ¿no? Pero es que es una forma de controlar los flujos, controlar esto y evitar esos atascos, esas invasiones, etc. Pues tendríamos tiempo para dos tertulias como esta. Y escribir un libro. Y escribir un libro, pero me he quedado sin tiempo ni para preguntaros del año 26. Solamente decirme, bien, regular, mal, ¿cómo pinta el año 26 para maíz, Juanmi? Porque es un sector crítico. Si pidiésemos un solomillo, diríamos en el punto 4. Del 1 al 5, el punto 4 va a subir ¿El un 4? poquito. Sí. Sí, va a subir un poquito. Yo creo que vamos a mejorar. Eduardo, ¿tus Así colegas de- qué te dicen? Yo creo que en línea con este y con el anterior. He dicho que este era un poco irregular y un pelín de bajada, pero en línea. Y los precios que hablamos antes es lo que afecta que la curva de la temporada altísima se aplane. Entonces afecta mucho. Al final lo que está haciendo de la estacionalización es el precio. Y la temperatura probablemente también se ha apuntado en alguna tertulia aquí. Javier, terminas. No hay ningún dato sobre la mesa que nos haga pensar que será peor que el 2025. Yo creo que a día de hoy pues tendremos un buen 26. Pues 3 segundos. 3 segundos, pues yo creo que la parte privada lo ha dicho muy bien. Yo lo que espero que el 26 sea el año de la consolidación del nuevo método de gestión de la administración pública, del Consejo Insular, para que al menos haya un camino, ¿no? Estaremos ahí para vigilar. Y nosotros espero que aquí para contarlo. Marcial, Juanmi, Javi, Eduardo, buenas noches. Ha sido un placer teneros aquí esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención. Nosotros nos despedimos. Será aquí la próxima semana cuando nos veamos en Hosteltour Televisión para abordar otro de esos temas que también está siempre encima de la mesa, como es el turismo de golf. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias por su atención.